Bienvenidos a todos. Gracias por continuar acompañándonos en la segunda jornada de talleres para aprender a crecer del programa Lion Edu de nuestro Club de Leones Universitario Valle de Comayagua. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, principalmente Facebook e Instagram, y les motivamos a participar de nuestro giveaway que tenemos vigente gracias a todo el apoyo que hemos recibido de todos nuestros participantes, amigos y compañeros leones de Honduras. En esta oportunidad tenemos el honor de presentarles al compañero Ángel Blandín, quien será nuestro instructor del taller Fundamentos Básicos de Seguridad y Salud Ocupacional. El compañero Ángel Blandín es ingeniero agroindustrial y pasante de la maestría en salud ocupacional y prevención de riesgos ocupacionales. Se destaca por ser un buen líder, compartir sus conocimientos, fortalecer habilidades de quienes le rodean, socio fundador del Club de Leones Universitario Valle de Comayagua y actual presidente del mismo. Desempeñándose en diferentes áreas como ser seguridad industrial, salud ocupacional, medio ambiente y certificaciones de Regal Springs, Honduras. También coordinador de operaciones de inversiones Didasco. Así que, compañero Ángel Blandín, todo este tiempo es completamente suyo. Motivamos a todos los participantes a tomar nota y hacer las preguntas necesarias durante el desarrollo del taller. Gracias, compañera Belki. Buenas tardes a todos. Es un honor, pues, en este momento cambiar un poco y estar ahora bajo la parte de instructor para poderles compartir un poquito de lo que conozco acerca de la área de seguridad y salud ocupacional. Tal como dice, pues vamos a hablar aspectos bastante básicos, ¿verdad? Vamos a darle un pincelazo, por decirlo de esta manera, de todo lo que se observa a nivel de las empresas en lo que es salud ocupacional. Un término que es bastante amplio, bastante conocido, no es nuevo. Sin embargo, en estos últimos años, pues sí está teniendo más auge, más importancia, y vamos a ver cómo a nivel de Honduras todo está básicamente amarrado, ¿verdad? Desde la parte legal, desde la parte de convenios internacionales, la injerencia que tiene, pero la esencia de este tema o la parte fundamental de todo lo que es salud ocupacional es bastante sencillo. Y es simplemente que el trabajador, así como llegó el día de hoy por la mañana a su trabajo, pues regrese a su casa de forma sana, de forma completa, sin ninguna enfermedad, sin ninguna herida, sin ningún golpe, absolutamente nada. Eso es básicamente la esencia de todas las ciencias que están involucradas en la seguridad y la salud ocupacional y el objetivo que tienen que tener las empresas para sus trabajadores. Entonces, quiero comenzar mostrándoles esta imagen que encontré en esta semana, creo que fue el martes, que me dio mucha gracia. Por cierto, si tienen la oportunidad de buscar ludoprevención, es muy bueno. Este muchacho de apellido Pinto, él es un prevencionista, es el término que utilizamos, y ha cambiado la forma en cómo ver la seguridad y la salud de una manera lúdica, de una manera entretenida, para que sea más apreciable para los trabajadores y también para la empresa. Entonces, él tiene un programa que se llama Yo Amo la Prevención, como ustedes pueden ver, y a veces pone este tipo de memes bastante educativos, bastante formativos realmente. Y a lo que me refiero con esta imagen, si ustedes se fijan, hay un montón de abreviaturas. Estas abreviaturas tienen un significado que básicamente es lo mismo. Por ejemplo, SST es la abreviatura de Seguridad y Salud en el Trabajo, PRL, Prevención de Riesgos Laborales, SSO, Seguridad y Salud Ocupacional, HSE es también Higiene y Seguridad Ocupacional, solamente que muchas de estas siglas están en inglés.
En mi caso, por ejemplo, en la empresa es EHS, que es lo mismo, seguridad, salud y ambiente, solamente que es en inglés. Y está también el término CISO, que es seguridad industrial y salud ocupacional. Todo, las empresas pueden buscar las maneras en cómo lo quieren referenciar, pero se enfoca exactamente en lo mismo. Ustedes van a observar también que a nivel de algunos temas como calidad, ambiente, la misma seguridad y la salud, se pueden conjugar en uno solo. De hecho, está el famoso sistema HSEQ, que significa la parte de seguridad, salud, ambiente y calidad. ¿Por qué hago referencia de estos términos? Porque en las empresas siempre están sometidas, por ejemplo, bajo regulaciones, bajo leyes, algunas que van más allá, que quieren irse, por ejemplo, a exportar a otros países. Hay lineamientos o cumplimientos que tienen que ser más estrictos. Entonces, ellos utilizan algo que se llama los famosos sistemas integrales de gestión. Aquí lo que hace es que tanto cada uno de los enfoques que estamos mencionando, la calidad, la seguridad, el ambiente, todo, se pueda trabajar de una forma integral y no como islas. Es decir, que todo esté correctamente comunicado para agilizar los procesos, cumplir las leyes que aplica para cada uno de ellos y obviamente que la empresa esté bien. ¿Ok? ¿A qué me refiero con estar bien? Cumplimiento legal, satisfacción de los empleados porque están en un lugar seguro, cumplimiento del producto porque están haciendo que todos los estándares de calidad que se necesitan sean cumplidos también. Y como está en cumplimiento legal, entonces no hay restricción, por ejemplo, cuando toca hacer exportaciones o cualquier otro detalle al respecto. Por cierto, si van teniendo alguna duda, pues pueden hacerla por el chat sin ningún problema para irles apoyando. Entonces, vamos a ver algunos términos de manera rapidita, porque solamente tenemos una hora, ¿verdad? En sí, seguridad industrial es el conjunto de normas que se obliga como tal a que se cumplan, ¿ok? Sin embargo, el enfoque o el objetivo de todo ello es prevenir, proteger a la persona de qué, de aquellos accidentes laborales. Ya vamos a ver todos los términos que están referenciados en seguridad y salud. Entonces, la protección de los accidentes laborales que son capaces de producir un daño a las personas, que se puede también provocar daños a los bienes materiales de la empresa o incluso al medio ambiente, tanto a nivel de la empresa como en general a la comunidad. El principal uso que tiene la seguridad industrial, pues obviamente es la minimización de los accidentes laborales. Es lo que se trata de prevenir. Actúa como un agente preventivo, pero también no solo busca prevenir, sino que si llega a acontecer alguna de estas situaciones, se investiga para poder hacer acciones de que no vuelva a ocurrir. ¿Ok? Ya vamos a pasar de la parte teórica, no se preocupe. La salud ocupacional, por su parte, aquí entra un ente internacional, un organismo internacional, lo que es la Organización Mundial de la Salud, que este organismo pues rige diferentes aspectos que nosotros tomamos como una directriz, tanto a nivel de país, Honduras, tanto a nivel de la empresa, X empresa, sea la que usted labore o lo que usted dirija, y rige en este aspecto lo que es la parte de la salud, ¿ok? La OMS. ¿Qué dice la OMS acerca de la salud ocupacional? La define básicamente como la salud en el trabajo. Ese es otro término que se utiliza y es una actividad multidisciplinaria. El hecho de que usted observe de que dice salud no necesariamente va a ser un profesional de la salud que va a estar estrechamente o sea, que dirige directamente él o ella. No. Esto, la salud ocupacional, es multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas formaciones que están involucradas aquí. Hay muchas carreras, hay ingenieros, hay técnicos, hay licenciados, etcétera. ¿Por qué razón? Porque todas las empresas tienen su rubro, todas las empresas son diferentes y hay un sinnúmero de riesgos presentes independientemente el rubro de la empresa, ya sea pequeña o grande, siempre van a existir riesgos. Y un profesional de la salud sí está habilitado para hacerlo, pero no lo puede hacer solo. Hay criterios que solo los ingenieros lo tienen. Hay criterios que solamente, por ejemplo, un arquitecto lo va a manejar, un abogado lo va a manejar y todo acá
se ve involucrado. Y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, al ser multidisciplinario, lo que está buscando es promover y proteger la salud de los trabajadores. Lo que les comentaba al inicio, ese es el fin único que tiene en la seguridad de la salud ocupacional, cuidar al trabajador. ¿Mediante qué? Mediante prevención y control de enfermedades y accidentes. La OIT, este es otro organismo, la Organización Internacional del Trabajo, refiere a la salud ocupacional como la salud física y mental de los trabajadores. De hecho, la OMS, la palabrita salud, la define en varias esferas. No solamente el hecho de que usted no esté enfermo, por ejemplo, no tenga gripe, por poner un ejemplo, no quiere decir que está completamente sano. De hecho, la OMS habla de varias áreas de la persona. Por ejemplo, está la salud física, que se refiere a nuestro cuerpo, que no haya ninguna lesión ni enfermedad visible, pero también habla de la salud mental, que es nuestra mente, ¿ok? Esto, la parte psicológica, psicosocial también se involucra. Y tercero, también habla de la sección social. Estas tres áreas son las que involucran para poder decir que la persona sí está completamente sana, según la OMS. Entonces, la OIT refiere a la salud ocupacional como la salud física y mental de los trabajadores. Comprende estudios de métodos de trabajo, las condiciones que tienen, los factores en que estos trabajadores están sometidos, el ambiente que están, que puede ocasionarle ya sea una lesión, un golpe, una herida, una cortadura o una enfermedad. ¿Ok? Ahora, otro término que ustedes en algún momento lo han escuchado bastante, que es la higiene. Higiene industrial no se refiere a que las cosas estén limpias. No, no termina allí. La higiene industrial es una disciplina, es una rama, es una ciencia básicamente, que lo que va buscando son las condiciones del ambiente en que rodea al trabajador. El ambiente es todo aquello donde se encuentra el trabajador en ese momento. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos nuestro ambiente. Usted quizás está en su habitación o está en su sala, en su casa, en la casa de su pareja, etcétera. Ese es el ambiente en que usted se encuentra. Y hay factores que están involucrados que le puede afectar a usted de forma positiva o de forma negativa. Lo mismo ocurre a nivel de las empresas. Entonces, la higiene industrial va a estudiar todas las condiciones del ambiente en que se encuentra el trabajador con el fin de que se pueda evaluar y controlar cualquier contaminante que es de origen laboral. Cuando hablamos de origen laboral y mencionamos ese tipo de situaciones, es porque la persona en ese momento se encuentra en su trabajo. Entonces, no es un término, ¿cómo les digo? Muy secreto o cosas así. No, simple y sencillamente adopta como decirles un apellido las situaciones que pasan. ¿Ok? Por ejemplo, uno se puede golpear en cualquier lugar. Eso está comprobado, ¿verdad? Sin embargo, cuando ese golpe ocurre durante su jornada de trabajo, durante usted está en las instalaciones de la empresa, está haciendo su trabajo, llámese que usted está en un escritorio, que usted está en el campo, que usted está en una computadora, que usted está llenando algún documento, lo que sea que esté haciendo, usted está dentro de su jornada de trabajo, está en las instalaciones de la empresa o está por la empresa, porque hay personas que también trabajan de manera remota y no hay ningún problema. Pero en ese momento toda su atención y todos los esfuerzos están para la empresa. Entonces nos convertimos para la empresa en una responsabilidad de ella. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Si yo me golpeo mientras yo ejecuto mi tarea, eso se llama accidente laboral. ¿Sí? Ese golpe, aunque es un golpe, para la empresa el término que compete es accidente o incidente, que es muy parecido a esos términos. Según la normativa internacional, debemos de utilizar en realidad la palabra incidente, ¿verdad? Porque sucedió adentro. Entonces, incidente laboral y la empresa tiene que hacer las acciones que competen según la ley y las normativas a nivel internacional, que ya lo vamos a ver más adelante de una forma bastante breve. ¿Ok?
Entonces, la higiene industrial va buscando esos contaminantes que están en el medio ambiente del trabajador y tratar de controlarlos. ¿Ok? La higiene ocupacional busca la prevención de las enfermedades. ¿Por qué razón? Muchas enfermedades son producto de esos contaminantes en que el trabajador se encuentra expuesto. ¿Ok? Y no me refiero únicamente a cosas letales. Así como decir, es que la persona trabaja con químicos y por eso se puede tener ¿cómo se llama? Una infección o se puede intoxicar o cosas así. No, no necesariamente. De hecho, podemos considerar contaminante incluso la parte de ruido, la parte de la iluminación, las vibraciones, entre otros, porque esos son riesgos presentes que nosotros tenemos. Trabajar en un lugar donde usted no tiene la iluminación correcta va a causar un daño en sus ojos. No necesariamente es que usted esté trabajando con cloro puro, por ejemplo. Entonces, todos estos factores es lo que tiene que ver con higiene industrial, que está dentro de seguridad industrial, de salud ocupacional y todos los términos que vimos, ¿verdad? Entonces, ya cayendo aquí, vamos a irnos al pasado. Esto es una evolución que ha tenido antes, y creo que podemos observar muchísimas fotografías en las redes o usted puede buscar en Google y las va a encontrar de cómo eran los trabajos en aquellos años, ¿sí? De hecho, muchas de las obras grandiosas que nosotros vemos, por ejemplo, las pirámides que fueron construidas, no crean que tenían medidas de seguridad extremadamente correctas. No, al contrario ha ocurrido una evolución considerable para lograr a donde nosotros estamos el día de hoy y todavía falta aún. Uno de los sectores que son pioneros en la parte de esto, de seguridad y salud, es la parte de la minería, la parte de la construcción, donde se rigen muchísimas leyes locales e internacionales y de las cuales, de hecho, han nacido bastantes entes u organismos muy reconocidos a nivel internacional que han sido una guía para el resto del mundo. Aquí hago referencia, por ejemplo, a la famosa normativa OSHA, que ya en realidad ya no está vigente. La OSHA tuvo una migración a la que hoy se llama la ISO 45001, para ser exacto. Entonces, no se preocupen, no vamos a hablar tanto de certificaciones, eso ya sería un taller un poquito más amplio para poder tener tiempo de hablar todo ello. En la historia de la seguridad industrial, pues nos vamos a ir a 4 fases básicamente, donde al inicio el trabajo era bastante manual y bastante físico. La fuerza física de las personas, los obreros, que era el término que se utilizaba, los trabajadores, como le quiera llamar, tenían que esforzarse físicamente y también mentalmente, ¿ok? Porque antes había jornadas de trabajo exageradamente extensas y a eso atribuirle también la carga física que corresponde de la actividad que la persona realizaba. ¿Sí? Los bueyes, por ejemplo, por ponerles una idea, pero en estos momentos, en esta primera fase, sí había demasiadas enfermedades que se producían por razón laboral y solía confundirse con patologías generales. ¿Qué quiere decir? Que muchas personas se enfermaban, pero pensaban que se enfermaban de forma normal, porque así es, como decirles ahorita que el clima está un poco variado, a algunos nos da alergia, pero hay muchas personas que desarrollan alergia por la actividad o el trabajo que realizan. Entonces, no estaba específicamente sustentado de que lo que a ellos les producía era por el trabajo que estaba haciendo la persona. En su segunda fase ya empieza la revolución industrial, aquí empiezan a haber bastantes descubrimientos o inventos muy significativos como la máquina de vapor, empieza a usarse lo que es el carbón, se desarrollan los ferrocarriles, la industria textil, energía eléctrica, todo ello. Sin embargo, esto viene a cambiar de una forma revolucionaria el estilo de vida y también el estilo del trabajo,
pero también se empiezan a ver nuevos riesgos presentes. Todas estas industrias o este tipo de trabajo, como usted lo quiera denominar, tiene una gran cantidad de riesgos presentes. Y no se preocupen, cuando hablo de riesgos, es el término que se debe de utilizar, pero es que en realidad nosotros estamos expuestos a riesgos todos los días. Desde que usted se levanta, usted ya está expuesto en un riesgo. Por eso es importante conocer qué se refiere a nivel de la empresa y darle el valor que corresponde. Por ejemplo, les pongo un ejemplo súper sencillo, un incendio. El incendio no solamente va a ocurrir cuando usted esté en la empresa. Y el incendio no solamente va a ocurrir en la empresa, hacia la empresa. Puede ocurrir un incendio en un montón de lugares. La gente que quema basura, por ejemplo, puede propiciar un incendio. Hay incendios que se producen en el bosque, puede agarrar fuego increíblemente. Si usted cocina y deja ahí la comida, se le olvidó, agarró fuego. Es lo mismo. Entonces, estas situaciones no solamente se van a ver único en una empresa, sino en cualquier lugar. Igual que un golpe. Nos podemos golpear jugando pelota y no estamos trabajando, pero también nos podemos golpear caminando en la calle porque vamos para el trabajo o estando en el trabajo. Entonces, todas esas circunstancias hacen ver también lo vulnerables que somos como personas y la necesidad que tiene la empresa de cuidar a estas personas porque están bajo su responsabilidad según la ley. ¿Ok? La tercera fase, en la segunda revolución industrial, aquí se empiezan a desarrollar, incorporar nuevos sistemas. Ya la parte de transporte, comunicaciones, empiezan a ver todo lo que nosotros ya vamos conociendo en el día de hoy. Ya hay teléfonos, hay aviones, automóviles, la economía se internacionalizó, ya empiezan a haber convenios a niveles internacionales, empiezan a haber movimientos, etcétera. ¿Ok? Ahora, aquí empieza, en esta tercera fase, ya empiezan lo que son las inspecciones sanitarias. Ya hay países que fueron los pioneros en su momento, que empezaron a incorporar las inspecciones laborales, inspecciones industriales, sanitarias, como le quiera llamar, para que se garantice que las empresas están cuidando a sus trabajadores. Porque muchas empresas en aquellos años lo que buscaban es siempre la parte de producir. Y está bien. Al final es la actividad económica por la cual se ha establecido esa empresa. Sin embargo, no se ve a costa de qué. No tiene sentido que la empresa surja y haga que sus trabajadores se lastimen, se enfermen para que tenga éxito. No debe de ser así. Al contrario, hoy en día el éxito de la empresa también está como indicador esta parte de seguridad y salud, que garantice que sus trabajadores están satisfechos en el lugar de trabajo. Y satisfechos no es necesario incluir el tema de salario. No. Ahí tiene que ver muchos otros aspectos que son propios de la organización, las condiciones en que se encuentra, ¿sí? La forma en cómo hace el trabajo, si cuenta con los recursos para hacer correctamente su trabajo, si hay maneras de respuesta de la empresa en caso de, entre otros, que se evalúan a nivel local y también a nivel internacional. Entonces, ahora veamos esta situación. La cuarta fase de la parte de la historia que nosotros observamos aquí, ya empieza a existir a nivel internacional lineamientos de que las empresas pueden seguir. Y aquí está la que les estaba comentando, ¿verdad? Lo que es las OSHA 18.000 y las ISO 45.000. ¿Qué es esto? Esto es un documento, sí, es un documento, es una normativa que también es perfectamente certificable. ¿Qué quiere decir certificable? Así como ustedes, como mi persona, que estudiamos en su momento ahí en la escuela, en el colegio, en la universidad, a nosotros nos evaluaban, ¿sí? Si usted sacaba una calificación correcta, usted aprobaba la clase, aprobaba el grado, aprobaba su carrera, ¿sí? Lo mismo pasa con las empresas. Las evaluaciones que se le hacen, pues está buscando el cumplimiento en base a lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? Lo que la ley determina. La ley es clara, por ejemplo, dice la ley en el Código del Trabajo que la empresa tiene que brindar
lo que es a sus trabajadores el equipo de protección personal, el famoso EPP, de forma gratuita. Ahí está ahí, eso es todo lo que dice. Pero es decisión de la empresa, por ejemplo, qué marca de casco le voy a dar. Por eso hay evaluaciones internas que realiza el área de seguridad y salud ocupacional para determinar, ok, por el riesgo que tiene el trabajador, hay que darle este tipo de casco, porque tiene esta, y empiezan las palabras técnicas, ¿verdad? Para referir a la durabilidad, ¿cómo se llama? El impacto, cuánto puede soportar, etcétera, ¿ok? Pero lo mínimo que se está evaluando en esa empresa es que se le dé el equipo de protección personal, porque lo dice la ley. Entonces, cuando empiezan a evaluar a las empresas, cumple. Cuando tiene la calificación adecuada, la que se requiere para certificar, entonces vienen estos organismos internacionales y le extienden a la empresa un certificado. Ese certificado es el famoso, bueno, es como un galardón realmente que tienen las empresas, pero es una llave, porque le abre más oportunidades a la empresa en demostrar que está cumpliendo. Está cumpliendo el qué, no solo es porque cumpla con todo ello, no. Detrás de todo esto está cumpliendo la ley, sí, pero también está cumpliendo hacia sus trabajadores y eso le abre puertas a nivel internacional, porque hay muchas empresas que sí valoran ese detalle. De hecho, muchos organismos van a exigirle que las empresas que quieran tener una relación o un alcance tienen que tener X cumplimiento. ¿Ok? Pero lo vamos a ver después. Ok, entonces aquí, como ustedes ven, Estados Unidos y la Unión Europea fueron pioneros y siguen siendo guías a la fecha con respecto a cómo trabajar en estas áreas. Se han creado normativas, no son las únicas, existen muchas. Por ejemplo, en España ellos le llaman Real Decreto, ¿sí? Hay varios y justo me encanta porque ellos lo tienen muy específico, porque ya vimos diferentes áreas, ¿verdad? Pero ellos tienen definido un decreto real específico, por ejemplo, para minería, para la acuicultura, para la, qué sé yo, carpintería, diferentes tipos de trabajo, ergonomía laboral, etcétera. Y eso permite que sea más propicio que la empresa pueda buscar qué es lo que le debe a sus trabajadores cumplir, hacia la ley cumplir, hacia todos sus interesados cumplir. Y de hecho, el nuevo cambio que ocurrió ahora, hay un término, no sé si ustedes los han escuchado, que se llaman los stakeholders, que en español es las partes interesadas. Antes se aplicaban muchas auditorías a las empresas, pero solo enfocado en la empresa. Ahora ya no solo es así. Hoy las nuevas auditorías se enfocan tanto en la empresa como en las relaciones de la empresa. ¿Qué quiere decir? Sus vecinos, el cumplimiento que tiene en la localidad donde está, las empresas que trabajan con esa empresa, los trabajadores que laboran en esa empresa, los proveedores que le dan producto a esa empresa. Hasta ese nivel están llegando hoy en día las auditorías, las evaluaciones a nivel nacional e internacional. ¿Por qué? Porque se busca de que todo esté de manera correcta, un cumplimiento correcto, pero sobre todo el valor que tiene la persona. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en otra oportunidad. Ahora, les mencioné cumplimientos, hablamos de la parte legal, de todos esos detallitos que al final la empresa va a buscar cumplir. Pero no solamente es por cumplirlo, es que hay un detrás de todo esto. Si la empresa tiene a su gente, por ejemplo, muy bien cuidada, si le da los recursos que necesita para trabajar correctamente, va a ser productiva, le va a proveer rentabilidad. Si tiene, por ejemplo, extintores, como vemos aquí en esta imagen, el extintor no solo es por tenerlo, es porque si algo en su momento llega a tomar fuego, hay un conato de incendio, entonces tengo el equipo, aunque me lo pide la ley, yo lo tengo que tener obligatoriamente y se tiene que revisar correctamente, pero lo tengo para responder a una emergencia. Si no lo tuviera, ¿qué va a pasar? Ese fueguito se va a hacer más grande y se puede quemar toda la empresa. Pierdo si me pongo en la perspectiva de propietario o de dueño de la empresa o director de la empresa.
pierdo mi empresa, ¿sí? Entonces, no solo es porque, ay, todo esto hay que hacer, hay que cumplirlo. No, el detrás de eso va mucho más allá. Que tus empleados estén bien cuidados, que no se enfermen, quiere decir que van a venir a trabajar, que van a hacer correctamente su trabajo, que van a producir lo que toque producir. Si no se enferman, entonces no se van a ausentar, porque la ausencia de un trabajador es un costo para la empresa. Usted no va, por ejemplo, y nadie aquí se quiere enfermar, pero si nosotros no vamos a trabajar, siempre conlleva un costo, porque el costo es para la empresa. Te tengo que pagar porque estás enfermo, pero te tengo que pagar. No me vas a producir estos días, pero te tengo que pagar. ¿Sí? Entonces, esas situaciones también la empresa los tiene que visualizar. Igual, tener, por ejemplo, un botiquín para poder atender una emergencia evita de que esta emergencia se pueda hacer más grande. ¿Ok? Ahora, fíjense, aquí les traje este esquemita sumamente rápido. Hay un montón de términos que nosotros tenemos que manejar, que tenemos que conocer, pero es bien bonito cuando uno ya le agarra el cancheo, como uno dice, pero también es bastante el desafío para transmitirlo, porque he observado en el tiempo que llevo en el área y también en la parte de academia, he observado que a veces cuesta poderlo enseñar. No todas las empresas van a tener a sus trabajadores altamente formados. No. De hecho, si vemos el país, nuestro índice de, si lo pudiéramos visualizar, no recuerdo dónde vi eso, pero el índice de escolaridad es bastante bajo. Son pocas las personas, por ejemplo, que llegan a la universidad. Y aún muchas veces, aún hablando entre colegas, a veces no nos entendemos. Entonces, tratar de cambiar la palabra técnica por palabras más sencillas para que el colaborador o el trabajador comprenda, eso es el desafío que tenemos en la parte de los prevencionistas. Y creo que a nivel de todo. ¿Por qué razón? Porque también seguridad y salud ocupacional tiene la gran dicha de que está en todo, en toda la empresa. Nuestra área, seguridad y salud, tiene la facultad de ver literalmente todas las áreas de la empresa. Todas, desde la parte administrativa hasta la parte productiva, del mantenimiento a la parte legal, todo, 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 todo. ¿Por qué? Porque todo está asociado. Es la palabra que mencionábamos al inicio, es multidisciplinaria y necesitamos el apoyo de todas las partes que son involucradas para poder trabajar correctamente. Entonces, aquí ustedes ven diferentes términos y todos estos términos son los que tenemos que manejar, incluso hay muchos más. Incidente laboral, accidente laboral. De hecho, aquí me faltó uno que se llama itinere, que también se le puede decir de trayecto, porque la ley también establece que la empresa es responsable de su trabajador desde el momento en que sale hacia ella. ¿Sí? Desde el momento en que usted sale de su casa, que va para la empresa, desde ahí empieza a contabilizarse la responsabilidad que tiene la empresa con usted. Tenemos el riesgo, tenemos peligro, morbilidad y siniestralidad. Esos son dos términos muy propios que nosotros utilizamos, pero les explico de una manera rapidita para poderlo comprender. Cuando hablamos de morbilidad, hacemos referencia a la parte de enfermedades. ¿Qué es lo que más pega, por decirlo así? Las empresas tienen que llevar una estadística, un dato estadístico de, por ejemplo, cuántos empleados, por ejemplo, se enfermaron esta semana, este mes. Ahorita con los cambios de clima, las enfermedades respiratorias son las que van ganando, por ponerles un ejemplo. ¿Para qué? No es competencia. Simplemente los indicadores nos ayudan para poder hacer medidas, acciones. Ok, tengo a mi gente que ahorita con los cambios de clima se me están enfermando, les está dando gripita, entonces podemos hacer una campaña de vitaminación para fortalecer el sistema inmunológico. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, todos los trabajadores les vamos a dar este tipo de vitaminas o una revisión o qué sé yo. Las empresas pueden tener sus campañas internas, sus programas internos de cuidado y ese es un valor adicional, un valor agregado que da hacia sus trabajadores. Hay empresas que tienen programas, por ejemplo, en la parte de salud, no solamente, sí, es obligatorio que nos afiliemos al ISSSTE, pero hay empresas que tienen más que el ISSSTE. Tienen sus seguros privados,
tienen sus beneficios en farmacias, en clínicas, etcétera. Pero eso ya es propio de ellos. La ley te exige que toda empresa tiene que afiliarse al ISSSTE, que toda empresa tiene que hacerse responsable al respecto conforme a lo que diga el reglamento y ya. Pero ya si la empresa quiere ir mucho más allá, ese es otro nivel. Es como el salario mínimo. Lo que establece la tabla del salario mínimo es, su palabra lo dice, lo mínimo que te deben de pagar, de acuerdo a ciertas condiciones, rubro de la empresa y la cantidad de empleados que tiene esa empresa. No es que uno va a ir a elegir, yo quiero este porque es el más bajo o es el más alto. No, es de acuerdo al rubro o de acuerdo a la cantidad de empleados. Así tal cual está la tablita donde uno busca cuál es el valor. Si el valor, por ejemplo, es 9,000 lempiras, por ponerles un ejemplo, pero viene usted como dueño de empresa y dice, no, muy poquito, voy a pagar 13, 14. Muy bien, usted está cumpliendo con la ley, pero ya lo adicional es porque usted como empresa lo desea hacer y eso es bueno. ¿Ok? Entonces volvamos, discúlpenme. La palabra siniestralidad hace referencia a lo que son los incidentes que van ocurriendo en el trabajo. Lleva un registro, lleva una métrica, ¿sí? Donde se va evaluando cuáles son, por ejemplo, las áreas de mayor riesgo en una empresa. Hemos tenido, por ejemplo, 7 golpes durante este mes en el área de máquinas, por poner un ejemplo. Bueno, hay que ir a evaluar esa área para ver qué se puede hacer y evitar que haya un octavo, ¿sí? En todo esto lo va midiendo la empresa y va ejecutando acciones con lo que es la siniestralidad, el registro de todos los incidentes de trabajo que ocurren. Sí, parecido como cuando estábamos en la escuela, que mire mamá, me golpeé. Entonces también el trabajador, mire estimado, ya sea con el doctor, con el ingeniero, con quien sea, mire el día de ayer o hoy, entre más rápido mejor, me golpeé mi dedo debido a esto, esto y esto. ¿Sí? Se le debe dar el tratamiento que corresponde, pero esto se debe de registrar. ¿Por qué? Porque con esto se mide cuál es el desempeño de seguridad y salud que va teniendo la empresa. ¿Recuerdan lo que les dije al inicio? Así como llega el trabajador, así debe llegar a su casa por la tarde, sano y salvo. ¿Ok? La palabra ergonomía es una ciencia como tal, una especialidad de hecho, y ergonomía se refiere a adecuar el puesto de trabajo hacia la persona, no la persona al puesto de trabajo, que es lo que muchas veces se confunde. Y les pongo un ejemplo súper sencillo, la silla. Usted trabaja en un escritorio, ¿sí? No es lo mismo una persona delgadita, ¿sí? Voy a poner el ejemplo de una de las compañeras, la compañera Belki. La compañera Belki, su estatura es más bajita que yo, ¿sí? Ahora, esa silla está súper adecuado para ella. Ella se siente cómoda trabajando en ella, en ese escritorio. Pero luego llego yo, soy un poco más alto y yo no quepo. Entonces, ¿qué sucede? Ese puesto de trabajo no está adaptado para mí. Entonces, yo tengo que buscar una silla que sea la correcta para mí, por mis dimensiones, ¿sí? Por mi cuerpo, ¿ok? Entonces, la ergonomía va buscando eso. Ergonomía lo que quiere es que el puesto de trabajo donde está la persona sea el adecuado. Y les pongo un ejemplo de silla para que entendamos a qué refiere, pero va mucho más allá que ello. Tiene que ver aspectos sumamente, bueno, se evalúa incluso hasta la cantidad de fuerza, las calorías que la persona quema de acuerdo a la actividad que va haciendo. Entonces, es una especialidad sumamente grande, preciosa, la verdad, pero no vamos a tocar todo eso hoy. Junto con la ergonomía también está aplicado la psicosociología. ¿Qué es la psicosociología? La relación que tienen las personas. Todas las empresas son un conjunto de personas. Entonces, el ambiente laboral lo creamos nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Aspectos psicosociales, ahí también hay riesgos. Los riesgos más comunes que ustedes tienen que saberlo, lo voy a repetir porque ustedes lo saben perfectamente, es el estrés. El estrés es una respuesta natural que tiene nuestro cuerpo como persona que nos ha ayudado durante toda la evolución, pero cuando se acumula esa cantidad de estrés, entonces se empieza a desarrollar algunas enfermedades, sí, porque rebota, como uno dice, ya a nivel de físico. No lo vemos a nivel mental, pero muchas personas están recargadas mentalmente hablando, pero lo vamos a observar hasta que ya cae a nivel físico.
y muchas personas desarrollan diferentes situaciones. Por ejemplo, a algunos les da malestar gastrointestinal, a otros les da dolores de cabeza que no pueden, como tipo la migraña, ¿sí? Otras personas pueden desarrollar problemas en el corazón, cardiovasculares, entre otros. Entonces, pero cuando ya llega a esas manifestaciones es porque no se tuvieron los controles propicios antes de. Y por eso es que ahora la psicología, así como la ergonomía, tienen que tener bastante atención en las empresas. Antes de que se llegue a desencadenar ese problema, la empresa tiene que buscar cómo organizar el trabajo de sus trabajadores. Y aquí es donde entra, por ejemplo, el tema de los puestos de trabajo, cómo está estipulado, cuáles son tus actividades que tienes que realizar, cuál es el horario que debes de ir a trabajar, qué vas a hacer dentro de la empresa, qué vas a hacer fuera, darte tus descansos, tanto durante tu jornada como fuera de la jornada, etcétera. Todo eso, porque va a nivel psicosocial. ¿Y por qué se ve la palabra ahí también social? Porque convivimos, que les decía, las relaciones que tenemos, convivimos con las demás personas. Entonces, si hay riesgos psicosociales, riesgos de salud mental en las personas, también va a repercutir en su ambiente. Y dentro de ese ambiente laboral están sus compañeros de trabajo, porque los factores van a afectar a todos, ¿sí? Por ejemplo, una jornada extenuante, sumamente larga, no solamente te repercute a ti, también repercute a tu compañero, a tu compañera, porque ambos están en esa jornada. Más los problemas que uno puede tener afuera y todo ello, entonces pueden haber discusiones, pueden haber los famosos roces o confrontamientos. Entonces hay que evitar ese tipo de circunstancias. Y la empresa tiene que poner los controles necesarios al respecto y no llegar a esos desencadenantes. ¿Ok? Actos inseguros se refiere a lo que la persona hace que no es correcto. Por ejemplo, un ejemplo súper sencillo. Si tú colocaste a calentar algo, vaya, una sartén, por ponerte un ejemplo, la superficie está caliente, ¿ok? No vas a agarrar esa sartén con la mano porque te vas a quemar. Si lo haces, se considera un acto inseguro porque te va a causar un daño. Condiciones inseguras se refiere al medio, ¿sí? Al medio en el cual usted está, que puede haber un problema, un riesgo. Por ejemplo, cuando está lloviendo en la carretera. Si en la carretera está lloviendo, obviamente es una condición insegura para las personas que andan caminando en su motocicleta o en vehículo, ¿ok? Pero lo inseguro es el tema de que usted agarre el carro y se vaya a pesar de. Estas están estrechamente relacionadas y ocurre muchas veces adentro de las empresas, ¿ok? Si una escalera, por ejemplo, no tiene las gomitas para que quede fija, no deberías de usarlo porque se puede deslizar la escalera y te vas a caer. Tú estás consciente de que ahora esa escalera se ha convertido en tu condición insegura, que la necesitas utilizar, estoy de acuerdo, pero no está correcta para que se pueda utilizar. Pero igual tú lo haces. Ese hecho de tú lo haces, que lo vas a hacer, se convierte en un acto inseguro. Ese es el término que califica ese comportamiento que tiene el trabajador. Evaluación de riesgo es literalmente, ya vi ese tipo de riesgos, voy a darle un valor o voy a ponerle un colorcito o algo como para decir, estos son los más riesgosos, los menos riesgosos, etcétera. ¿Para qué? Para aplicar controles. Controles, llámese, por ejemplo, pedir algún permiso, hacerlo en determinadas horas, bla, bla, bla. Todo lo que necesita hacer la empresa. ¿Para qué? Para mitigar, ese es el término que se utiliza, mitigar o minimizar, bajar, quitar estos riesgos que están ahí presentes, las consecuencias principalmente que pueden tener. ¿Qué hacen también? Inspecciones. ¿Qué es inspeccionar? Es parecido a lo que les hablaba del checklist, ¿sí? De ir evaluando, estoy viendo el taller acá, estoy viendo bastantes herramientas tiradas, hay que ordenar acá, elaboramos un documentito y esta es la inspección que le hice al taller. Auditorías son también inspecciones, pero ya son un poco más amplias, más grandes, que pueden ser a nivel interno de la empresa o por un organismo externo o ajeno a la empresa. Y las empresas en realidad tienen ambas. En las empresas se deben de hacer auditorías internas y también reciben auditorías externas.
¿Para qué? Para validar que se están cumpliendo, en este caso, las normas mínimas de seguridad y salud. Entrenamientos no nos referimos específicamente a gimnasio, no, no, no. Entrenamientos nos referimos a lo que son las formaciones. Los empleados tienen que estar constantemente en capacitaciones, mucho más por los trabajos que realizan. Si usted, por ejemplo, es el soldador, se tiene que tener sus entrenamientos como soldador, hacer los trabajos de soldadura de una manera segura, conocer su equipo de protección personal, por qué lo usa, qué le va a ayudar en caso de, si ocurre una emergencia, cómo actuar, cómo apagar un incendio, cómo hacer primeros auxilios si es necesario, a quién acudir. Todo eso se ve en entrenamientos, capacitaciones, formaciones, como usted le quiera denominar, pero en materia de seguridad y salud ocupacional de la empresa. ¿Y de quién es esa responsabilidad? Sí, de la empresa. La empresa tiene que poner a sus empleados en una constante capacitación. Sin embargo, a ustedes les dejo aquí este reto. Muchas empresas no lo hacen, no lo hacen. Así que nosotros, como profesionales, como el poquito, los 27 que estamos aquí conectados, que somos la diferencia por ahorita, porque después vamos a hacer más, pasemos en constantes capacitaciones, ¿sí? Aunque usted ya domine el tema, vuélvalo a escuchar. ¿Sabe por qué? Porque siempre se va a aprender, ¿ok? ¿Y para qué no funciona esto? Para hacer el trabajo de mejor manera. Vamos a visualizar las cosas de una forma muy diferente. Cada quien observa el mundo de diferente manera. Esto es lo bonito del área nuestra, porque como somos multidisciplinarios, créanme que yo aprendo cada vez que voy a pedir un consejo a nivel administrativo o contable. Aprendo cuando le digo al doctor, ok, doctor, desde su criterio médico, ¿cómo podemos hacer esto? Aprendo cuando le digo al obrero, al trabajador, que lleva 30 años haciendo exactamente lo mismo, que es experto en ello, que no puedo llegar y decirle, ah, mire que yo tengo maestrías y yo sé eso. No. Aprendo de esa persona en cómo hace el trabajo para luego aplicar mi conocimiento y mejorar ese trabajo. Así debe de ser también. Ahora, ¿por qué mencioné todo ello y hablando también lo multidisciplinario? Por las comisiones. La ley exige de que cada empresa tenga la famosa comisión mixta de higiene y seguridad. Mixta es lo mismo que decir multidisciplinario, ¿ok? Solo que en nuestra legislación lo establece así. ¿Qué es la comisión mixta? Es un grupo de trabajadores que son los que van a llevar, como decirles, la batuta en los aspectos de seguridad y salud. No solamente es la persona que tiene el puesto de responsable, llámese coordinador, llámese jefe, llámese gerente, llámese líder, como sea. No, este es un trabajo de todos, pero ellos van a ser como que el grupo que va a ser el representante o quienes van a liderar. Ellos hacen inspecciones, ellos hacen análisis para poder decir, ok, estamos bien, podemos aprobar esto, no se puede aquello, vamos a pedirle ayuda al gerente, etcétera. ¿Okay? Esas son las comisiones. Y no solamente hay en la parte de seguridad y salud, sino que también hay otras comisiones que se pueden establecer. Y eso está bajo ley. Hablando de ley, hay una rama específica de la ley que se llama derecho laboral, que estudia específicamente aspectos laborales, lo que repercute en las empresas del trabajador y su patrono, como lo dice los códigos, los reglamentos, las leyes vigentes, qué hacer, qué no hacer, por qué se hace, qué estrategias hay, todo ello. Entonces, también tenemos que conocer un poquito de derecho laboral. Brigadas de emergencia también son empleados que las empresas forman para poder responder ante una emergencia. ¿Qué tipo de emergencia puede ser? Un terremoto, por ejemplo, y se cayó una estructura y hay que salvar, si es necesario, a empleados. O una contaminación de algo y hay que evacuar al personal. O algo agarró fuego y también tenemos que evacuar a la gente. Hay que aplicar primeros auxilios a las personas que están desmayadas. Hay que comunicarse con los bomberos porque se está tratando de controlar el fuego mientras vienen, pero que ellos vengan a valorar los daños, etcétera, etcétera. Y todo eso es lo que vienen haciendo los famosos brigadistas. ¿Y es un requisito legal? Sí, es un requisito. Ahora, también están los convenios internacionales. Déjenme decirles que tenemos un problema.
Honduras no es tan robusta en la parte de leyes para el trabajo. De hecho, son contados lo que tenemos en la parte del trabajo específico. O sea, de decirte, esta ley es la que regula todo lo que tiene que ver con minería. No. Tenemos muchas cositas, pero están, como uno dice, regados por todos lados. De hecho, los únicos que son muy específicos, que lo vamos a ver aquí más adelantito, es el Código de Trabajo, es el Reglamento General de Medidas Preventivas y también hay un tercero que es la Constitución de la República. Esos son como que los tres pilares principales en esto, pero no está tan rico en materia de prevencionista directamente. Entonces, ¿qué sucede? Hay que aclarar algo. No, por ejemplo, en nuestro caso no sucede. Honduras no tiene una ley. En la empresa donde trabajo, nosotros tenemos empleados que son buzos, pero no hay una ley que hable acerca del buceo. Sí, hace poco surgió una, no recuerdo si es reglamento, que habla de la ley por un tema de la mosquitia, pero es que es a nivel de mar. Nosotros lo hacemos a nivel de lago. Entonces, no, hay cosas que puedo tomar y que me pueden funcionar y listo, pero no tengo algo más, una herramienta específica propia. Entonces, ¿qué sucede? Muchas empresas cuando se encuentran en esta situación buscan referencias de otros países. Por ejemplo, Chile, Colombia, Estados Unidos, la Unión Europea. Son algunos de los que nosotros buscamos si no lo tenemos dentro de nuestra legislación. Y eso se puede, por supuesto que se puede hacer. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos que los empleados que hacen esas tareas estén seguros, saludables. No tenemos, no nos obligan a nivel local a hacerlo, pero lo queremos hacer por el valor que la persona tiene. Y obviamente detrás de eso está el tema de costos que pueden haber. Prefiero brindarle el equipo a la persona, por ponerle un ejemplo, que me vale que 20,000 empiras, prefiero darle ese equipo que tener que tener a la persona incapacitada durante un mes o 2 meses que por falta de ese equipo se me enfermó y que de remate, como se enfermó en el trabajo, como patrono me toca pagar toda esa situación médica. Entonces, ¿cuánto va a gastar en este momento la empresa? 20,000 empiras por darle el traje o más de 100,000 empiras por todo lo que les acabo de mencionar. Entonces, por eso las normativas, los reglamentos, las leyes, todo ello no solo es porque quiera cumplir, es porque también le va a ayudar a usted a que la persona esté sana, esté salva y también su empresa esté produciendo. ¿Ok? Va detrás de todo ello. Hay diferentes tipos de empresas. Hay un montón de tipos de empresas que aquí abiertamente lo digo. En la primera imagen es un honor poder ver aquí esta fotito de Argos, Honduras. Y así ustedes pueden ver diferentes actividades que ocurren. Por ejemplo, aquí tuve la experiencia de poder estar con ellos. Aquí fue donde empecé a aprender bastante de la parte de seguridad industrial. Y también aquí hay unas imágenes, por ejemplo, en la empresa donde estoy, la parte de producción alimenticia, que está acá, que es la planta. Y también en la parte de campo, que es de acuicultura, como ustedes pueden ver. Pero a lo que les muestro aquí son las grandes diferencias, los diversos rubros de empresas que hay en el país, ¿sí? Está la cervecería hondureña aquí, por ejemplo, está un almacén, contenedores de químico, está una clínica, está la disposición final de desechos, una farmacia, la minería, etcétera. Y todavía faltan muchas más. A lo que voy con ello es que todos, por diferentes que sean, siempre hay riesgos presentes. Todos ellos se pueden golpear, todos ellos se pueden enfermar, pero hay algunos riesgos que son muy específicos por el rubro que utilizan. ¿Sí? Entonces, la seguridad y la salud está involucrado en todos ellos. Y por eso vuelvo a la palabra multidisciplinaria, porque la persona que está en esta área también se convierte en multidisciplinaria. Le toca aprender administración, le toca ejercer la administración, la ingeniería. Ingeniamos muchas cosas, las creamos si no existen. Psicólogos, ¿por qué? Porque también hay que conocer el comportamiento humano, ¿sí? Y no solo el comportamiento de los otros, sino también el nuestro para hacer que las cosas se cumplan de mejor forma.
Nos convertimos en médicos también, porque aprendemos muchísimo de ellos para poder tomar decisiones desde la perspectiva de salud. Somos entrenadores, no de gimnasio, pero sí entrenadores en el punto de formar a las personas. Somos socorristas, porque también tenemos que saber cómo socorrer, cómo atender primeros auxilios para poderle enseñar a los trabajadores. Nos convertimos en financieros porque tenemos que manejar esos datos, ¿sí? ¿Qué datos? El ejemplo que le di, porque toca muchas veces tomar decisiones. Prefiero, repito, pagar los 20,000 por el traje a pagar los 100,000 que va a conllevar que el trabajador esté ausente y esté enfermo, ¿sí? También medioambiental. ¿Por qué medioambiental? Porque todo está estrechamente relacionado. Las actividades que nosotros realizamos, en las empresas, pues tienen un impacto, ya sea positivo o negativo, con el medio ambiente. Y hoy en día está todavía más fuerte la parte ambiental, por cierto, ¿sí? Y qué más comentarles de forma rapidita, porque ya se me fue la hora. Honduras. Lo que les mencionaba en la parte legal, estos son los tres reconocidos que tienen como que más rellenito y más directo al respecto de seguridad y salud. En primera instancia, pues la Constitución de la República manifiesta los compromisos que tienen los patrones, que así les llama a los dueños de las empresas, o los que mandan en las empresas, y hace mención de la responsabilidad que conlleva, ¿ok? Hacia sus empleados. ¿Qué más? El Código del Trabajo no solamente regula cómo es que va a ser la relación del patrono y el trabajador, sino que también habla acerca de las condiciones de trabajo, y en condiciones no solamente se ve el tema del salario, sino todo lo que conlleva al trabajador. Aquí se incluye la sección de prevención de riesgos laborales, ¿sí? Y el documento, que es el único que está dirigido como tal a nivel nacional, es el Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Un nombre sumamente largo, no sé por qué les ponen nombres tan largos, la verdad, pero aquí está. También se le denomina la Biblia Negra, así le llamamos porque este documento es indispensable y requisito que usted se lo lea. Lo tiene que manejar, lo tiene que saber. Ahí le dice todo, por lo menos lo que tenemos hasta ahorita, porque no se ha tenido una nueva actualización. Tengo entendido que hay un proyecto de ley que está todavía en revisión, que contempla ya muchas cosas que aquí no están contempladas. Por ejemplo, los riesgos psicosociales, que ya es algo, la salud mental como tal, eso es algo nuevo, que no lo tenemos directamente en nuestro reglamento propio en ley, pero que muchas empresas sí lo están aplicando. Entonces, ya que esté en ley, le va a dar un factor de obligatoriedad, ¿sí? Pero tranquilos, no venimos a ponencias legales. Bien, el reglamento en su formación, el documento está contemplado de estas maneras. Desde los aspectos generales, cuál es el objetivo que tiene, su alcance o el campo de aplicación, y luego le empieza a decir todo con respecto hacia el trabajador y el patrono y las condiciones. Ahí sale cuáles son las obligaciones que tienen que tener los empleadores, es decir, los dueños de las empresas, los representantes de las empresas, pero esto es dando y dando. Tanto la empresa está obligada como a darle el equipo de protección a su empleado, por ponerles un ejemplo, como el empleado está obligado a utilizarlo. Así de simple. Aquí no es de que todo contra la empresa. No. Aquí es a favor de la empresa y también a favor del trabajador. Ambos tienen sus derechos, pero ambos tienen sus obligaciones. Y ahí ustedes lo van a ver en cada uno de los capítulos que contiene este documento. Habla de las comisiones. Hay una serie de artículos específicamente dirigidos a las comisiones con respecto a las responsabilidades que tiene. Habla de los reglamentos especiales, las obligaciones de informar a los trabajadores. Cuando un trabajador llega a un área, es importante hacerle mención de cuáles son los riesgos que tiene en su área de trabajo. Por ejemplo, estimado doctor, cuando usted va a la parte quirúrgica, hay muchos riesgos presentes. Hay riesgo de que se pueda caer, se pueda deslizar, si está resbaloso el piso. Hay instrumentos que pueden ser muy afilados, que a pesar de que los va a usar, tome nota de que son riesgos que usted está expuesto. Hay maquinaria que se puede golpear, hay corriente eléctrica, que puede haber algún detalle ahí, un mal funcionamiento,
puede causar un cortocircuito, etcétera, etcétera. Entonces también es obligatorio que las empresas den a conocer los riesgos en el que el trabajador va a estar expuesto. ¿Ok? Condiciones generales al respecto y luego empieza a ser mucho más específico, como ustedes pueden ver aquí. Hay artículos definidos, por ejemplo, para la parte de aparatos, máquinas y herramientas, la parte de electricidad, los aparatos a presión, el frío industrial. ¿Qué se refiere al frío industrial? Hablamos de aquellas áreas que tienen muchas empresas que es sumamente frío. Por ejemplo, cuartos fríos, que se tienen alimento principalmente o toca almacenar algo que tiene que estar bajo esas condiciones. Entonces, nuestro cuerpo, a mí me encanta el frío, pero sé que no, mi cuerpo no está diseñado, por ejemplo, para estar en temperaturas a -2 grados Celsius, ¿sí? Claro, uno puede pasear ahí un ratito, pero una cosa es que tú vayas un ratito y la otra es que tú estés en esa área 8 horas. Entonces, también ahí se tienen que tomar acciones. Aparatos de izar se refiere a todo lo que se utiliza para levantar cargas. Llámese grúa, llámese telehandler, entre otros aparatos que existen para ello. Trabajos de alturas, la normativa habla de que a partir de 1 metro, 1.50 metros, ya se considera un trabajo en altura, si no estoy mal, que incluso muchas empresas ya lo contemplan todavía con un valor mínimo. Desde que usted ya se sube a una silla, ya se considera como un trabajo en altura. Y hay que ser realista. Con una grada que nosotros no contemplemos al subirla, nos lastimamos. Nos caemos y nos podemos fracturar. Así. Entonces, no digamos cuando ya van medio metro, 1 metro, 50 metros o los rascacielos. ¿Ok? Luego, ahí van a ver la manipulación manual de cargas. Aquí entra la ergonomía. Muchos trabajadores tienen que levantar cargas, ¿ok? Pero también aquí está, en esta legislación establece cuánto es lo máximo permisible de que el trabajador tiene que levantar en todo caso. Y la verdad, siempre hay que buscar alternativas para que el trabajador mejor no levante nada, ¿sí? Pero si llega a pasar, no puede exceder en el caso de hombres más de 100 libras. Ese es el tope. Y en mujeres 45, ¿ok? Y cualquiera me va a decir, ah, no, pero es que yo levanto más, yo sí lo llevo en una mano. Excelente, perfecto, me alegra, qué bueno, tú entrenas, qué bueno, me alegra. Pero la ley establece esto. Así que la ley me obliga a que lo cumpla, así que tú también, querido trabajador, también tienes que cumplir. ¿Ok? Solo para que lo veamos. Habla también acerca de incendios, señalizaciones. No crean que las señalizaciones se hacen solo así. No, aquí dice cómo tiene que ser de acuerdo al mensaje que usted tiene que transmitir. Si va a ser un rótulo, por ejemplo, para un extintor, no es del color que usted quiera. Ahí está, de acuerdo a la normativa, ahí le va a decir cómo va a ser ese rótulo. Salidas de evacuación tienen que ser de color verde. ¿Por qué? Porque se llaman señales de salvamento, ¿sí? Entre otros que ahí usted lo puede revisar si usted gusta, ¿ok? Habla de la protección personal, que hablamos de los equipos de protección como tal, que hay dos, por cierto, se me había olvidado decirles. Están los equipos de protección personal, mío, no es de nadie más. Usted anda su casco, yo ando mi casco. Pero también hay equipos de protección colectiva. Por ejemplo, una baranda. La baranda es un equipo que se está utilizando para proteger a las personas que pasan por ahí que no se vayan a caer, ¿sí? Entonces, a eso se le llama protección colectiva, ¿sí? Luego habla, por ejemplo, los agentes físicos en ambientes de trabajo, lo que les comenté acerca de ruido, acerca de humedad, temperatura, que son factores que nos afectan de manera positiva o de manera negativa. Un ejemplo puntual, el mismo frío, ¿sí? Muchos, en mi caso, a mí me gusta trabajar en la oficina que esté un poquito helado, pero hay personas que no van a poder con esas condiciones. ¿Por qué? Porque cada uno es diferente. Entonces, si estás en un área sumamente helada, te van a doler los dedos, por ejemplo. Si estás sumamente helado, te van a doler tus dedos, no vas a poder teclear, no vas a poder hacer tu trabajo. Entonces, la temperatura sí tiene un impacto en la actividad que nosotros realizamos. ¿Ok? O el contrario, si hace demasiado calor, hay personas que reciben ese famoso golpe de calor, tienen una insolación y a veces se desmayan.
¿Por qué? Porque las condiciones ambientales en que se encuentra esa persona ahorita no son las favorables. ¿Ok? También habla de productos químicos, tanto de uso industrial como de uso agrícola. Están separados porque son de diferente manera que se tienen que tratar. Las pantallas de visualización se refiere a lo que son las computadoras, ¿sí? Solo que aquí se le llama pantallas de visualización de datos. Y habla un poquito, pero muy poquito al respecto. Son como unos 10 artículos, creo. Es sumamente corto esta sección. Y después tenemos lo que son la parte de las sanciones. ¿Por qué razón? Porque sí hay sanciones, ¿sí? Repito, la empresa tiene sus derechos y tiene sus obligaciones, pero el empleado también. Entonces, del patrono al empleado, el patrono es el responsable de hacer que se cumpla y si no se cumple, pues tiene que sancionar. Pero también aquí la ley le dice al patrono, querido amigo, también así como tú vas a regañar, sancionar, como le quieres decir, al trabajador por no usar el casco, pues yo también como ley, llámese por ejemplo la Secretaría del Trabajo, te voy a sancionar a ti por no darle los equipos si es que no se los estás dando, si no me demuestras que los estás dando. Entonces, ahí aparece qué tipo de sanciones administrativas pueden haber a las empresas que incumplen con lo que está establecido acá. ¿Ok? Pero déjenme decirles algo que esto aquí no acaba. ¿Qué pasa? Hay convenios internacionales donde el representante de nuestro país, sea quien sea, ha ido a firmar. Ha ido a firmar y también recae una responsabilidad nuestra para poder hacer todo ello. Ahí hay convenios, por ejemplo, la abolición del trabajo forzoso. Nadie aquí está obligado a trabajar, todos trabajamos de manera voluntaria, ¿sí? Hay el convenio de igualdad de remuneración, tanto los chicos como las chicas tienen que ganar de acuerdo a sus capacidades y no tiene que estar restringido solo por el hecho de que es un hombre o que es una mujer. Habla sobre la protección del salario. Ahí es cuando hablamos, esto tiene otro término que se llama seguridad contractual, ¿sí? Que a lo que se refiere es que tú estás seguro que recibes un salario mensual, ya sabes el monto, hay un documento que respalda ello, etcétera. Son convenios internacionales. ¿Por qué internacionales? Porque se reúnen representantes de muchos países para hablar acerca de un tema puntual. Y eso conlleva a que se crea un documento, ¿sí? Donde todos los que están ahí a nombre del país se comprometen a cumplirlo. Hay muchas cosas que han surgido de esos convenios de manera positiva para nosotros a nivel local. Y es importante que nosotros los conozcamos porque hay muchos que pueden aplicar hacia la actividad o el rubro que hace la empresa en la que usted está, ¿sí? Entonces, ahí no termina. Aquí les pongo algunos, creo que hay más si no estoy mal, pero que están relacionados con seguridad y salud, que las empresas lo tienen que tomar muy en consideración. ¿Ok? De forma rapidita, solo les voy a robar 10 minutitos más, ¿sí? Peligro y riesgo son dos palabras claves que nosotros tenemos que tener muy presentes en todo momento, realmente en todo momento. Peligro va a ser cualquier situación, lo que sea que tenga la capacidad de causarte un daño. Aquí ustedes ven el ejemplo, un tiburón. ¿El tiburón te puede ocasionar un daño? Claro que sí, pero no nos vayamos tan allá. Ahora veámoslo a nivel de nuestras casas. ¿Un cuchillo te puede ocasionar un daño? Sí. Ajá, muy bien. ¿Un vidrio te puede ocasionar un daño? Por supuesto que sí. ¿Una chancleta te puede ocasionar un daño? Claro que sí. ¿Una persona te puede ocasionar un daño? Por supuesto que sí. Ahora viene lo segundo, el riesgo, la probabilidad de que llegue a ocurrir esa situación, ese daño. El cuchillo, cuando ya lo agarras tú y empiezas a cortar el tomate para el almuerzo o para la cena, ¿sí? En ese momento tú estás interactuando con ese peligro y existe un riesgo de ¿qué? De que te cortes. Cuando haces enojar a tu mamá y anda la chancleta, ahí está el peligro, corra, papá, porque el riesgo de que se la lleve, ahí está. Lo mismo ocurre aquí. El tiburón está en el agua, es un peligro andante, pero el riesgo va a ser cuando usted está nadando allí, ¿sí? Cuando se acerca, el riesgo lo podemos
nosotros clasificar, catalogar, categorizar, como le quiera decir. ¿Ok? Un riesgo alto porque al parecer en esa zona, por ejemplo, en esa zona donde quiera ir a nadar esta persona, hay avistamientos de tiburones. O es un área que en definitiva ya está expuesto ahí, que ahí hay tiburones. Entonces el riesgo va a ser alto. ¿Ok? Diferente es, por ejemplo, que vaya a bañar en la piscina, no va a haber un tiburón. Entonces el riesgo es inexistente. Entonces nosotros le podemos dar una categoría, un rango. Y hay un montón de tipos de riesgos que vamos a ver en todas las empresas. Riesgos físico-químicos, riesgos mecánicos, químicos, psicosociales, biológicos, eléctricos, locativos, ergonómicos y físicos. ¿Ok? De manera de ejemplo, un tipo de riesgo físico, un ejemplo de riesgo físico, perdón, el ruido. Y de hecho, ahí en el reglamento establece cuánto es el máximo de exposición que debe de tener el trabajador de acuerdo a la cantidad de ruido que hay, porque eso se mide. Para medir el ruido se utiliza un aparato, un sonómetro, que se utiliza para poder saber cuántos decibeles tiene ese ruido, ¿sí? Ya sea un motor, ya sea una máquina X, Y, Z o el medio ambiente donde está. Y ahí se va a determinar si se necesita, por ejemplo, protección auditiva. Riesgo ergonómico, el simple hecho de no levantar las cosas correctas o los trabajos repetitivos. ¿Y dónde se ve, por ejemplo, trabajo repetitivo? En muchos lugares. Y les voy a poner un ejemplo bien sencillo que ustedes lo van a hacer en algún momento en esta semana. Cuando vayan al supermercado a comprar, observen al cajero. El cajero está en riesgos ergonómicos presentes. ¿Por qué? Porque el lugar como tal, la caja, es un puesto estándar. ¿Qué quiere decir? Todos son iguales, pero los trabajadores son diferentes. Hay unos más altos, otros más cortitos, más chiquitos, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Van a ver a unos empleados que están así con el cuello girado para poder ver la pantalla, hacer el cobro, las manos como para otro lado y así. Esos son riesgos ergonómicos presentes. Teclado inadecuado, ratón inadecuado. La pantalla, hay unos, ¿cómo se llama? Hay unos supermercados que han adoptado diferentes maneras para hacer más práctico esos puestos de trabajo, porque es bien complicado. ¿Ok? Entonces, ahí ustedes van a ver diferentes riesgos ergonómicos principalmente, y lo van a observar cuando vayan al supermercado, como les comento. Pero ¿qué más hay? Psicosociales, tiempos prolongados, exceso de trabajo, químicos, partículas, polvos, humos, nubes. Bueno, no se le llama nubes, se le llama neblinas, perdón. La parte mecánica, las máquinas, que haya un riesgo de que te pueda atrapar la mano, un golpe o una amputación. Biológicos no solamente están en hospitales o en clínicas, que muchas veces nos confundimos con ellos. Los riesgos biológicos literalmente están en todos lados, ¿sí? Por ejemplo, las moscas, zancudos, ¿sí? Dengue, sustancias químicas en la comida, etcétera, todo ello. Entonces, hay diferentes tipos de riesgos laborales. Y con esto, pues ya estoy terminando. Fíjense que hay una situación, ya hablando de comportamiento, que sucede muchas veces con los trabajadores. Y aquí lo podemos ver en el ejemplo, en esta sección de la película. Porque siempre que hay un accidente en las empresas, están estos tres personajes. Como era urgente, lo hice así. Sí, es que urgía sacar el trabajo, entonces me subí así y no me fijé que estaba mala la escalera. Siempre lo he hecho así y nunca me ha pasado nada. Y el otro es, solo me distraje un segundo. Chicos y chicas, esos son lo que usted va a escuchar de muchos trabajadores al respecto. ¿Por qué? Porque la seguridad y la salud ocupacional tienen que venir a hacer un cambio de mentalidad. En la manera de pensar, hay que cambiarla, entender el por qué, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque el hecho de que siempre se esté haciendo de esa manera no quiere decir que es la manera correcta. El hecho de que sea urgente no quiere decir que se va a arriesgar. Algo que yo le digo siempre a los muchachos. Si es urgente y todo, lo comprendo perfectamente, pero piense por un momento qué le puede llegar a pasar a usted. Por ejemplo,
Si la escalera está mala, ¿quién se va a caer? ¿Su jefe o usted? Yo me voy a caer y me voy a golpear. Así que por muy urgente que sea, no me voy a subir esa escalera porque está mala, ¿sí? Y aunque siempre lo he hecho, ahora ya comprendo que si yo me llego a caer y es un golpe, por ejemplo, en la espalda baja, puedo tener hasta el riesgo de perder la movilidad de piernas, ¿sí? Y parece mentira, pero un segundo que uno se distraiga es más que suficiente de tiempo para que ocurra una situación. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la parte vial. Un segundo que usted se distrae por ir con el teléfono manejando es más que suficiente para que tenga un accidente. Y en el peor de los casos, la muerte. ¿Ok? Entonces, ojo con ello. Estos son los 3 comportamientos que siempre los vamos a encontrar en toditas las empresas. Y ese es el gran desafío de la parte nuestra como prevencionistas, como seguridad, salud ocupacional, de cambiarle ese chip a los trabajadores. ¿Sí? Ustedes creo que van a tener la misma perspectiva que tuvieron cuando yo di una capacitación presencial y cuando se la doy a mis equipos. Y es el hecho de que un lápiz es más que suficiente para ocasionar un buen incidente. Solo es de que esté en el momento oportuno y ahí pasó que alguien se cayera, que alguien se quebrara, etcétera, con un lápiz, señores. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra manera ya como prevencionista, ya no vemos el mundo de una forma normal, sino que empezamos a analizar y ver riesgos por todos lados y buscar, obviamente, tampoco es de que todo es miedo, no, de buscar estrategias de cómo mejorar las condiciones. Chicos, el relajo, el desorden es un riesgo, es un riesgo. Por eso es que se busca, por ejemplo, en los talleres, principalmente mantenimientos, de que estén ordenados, porque no sabe, por ejemplo, si hay un montón de cables tirados, enredados ahí, ¿qué le garantiza a usted que ninguno de esos cables no esté energizado? ¿Sí? Entonces, el desorden también es un factor de riesgo que nosotros tenemos que evitar. Ahora, algo más que les quiero comentar. Miren esta imagen. Con esto cierro. Ahí nosotros vemos diferentes actividades, vemos diferentes personas y un montón de riesgos, ¿sí? Esta imagen siempre me gusta colocarla para que podamos analizar un poco cómo se visualizan cada uno de los riesgos presentes en el lugar de trabajo, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque a veces pensamos de que no hay riesgos y sí los hay, independientemente cuál sea el rubro de la empresa que les comentaba, siempre van a haber riesgos presentes. Ahí usted puede ver una persona que se está cayendo porque hay una superficie húmeda, ¿sí? Una persona que está limpiando el vidrio y no se fija que atrás está una escoba. Si no se fija al darse vuelta, también se puede caer, se puede golpear. La otra persona recogiendo unos papeles y aquí está la gaveta abierta, se va a golpear. Esta otra persona, por no observar aquí el cable que está mal conectado, que esto muchas veces hasta en la casa no sucede, ¿sí? Entonces se cae, se lleva a la escalera y al amigo que tenemos aquí presente también se va a caer, porque esta escalera no está fijada, ¿ok? Y los otros que también son bastante silenciosos es el hecho de los psicosociales. Si ustedes se fijan aquí a nuestro amigo al lado inferior derecho, está con estrés, está preocupado por el relajo de trabajo que tiene que hacer. Y esos son muchos tipos de riesgos presentes en este tipo de rubro. Sí, aquí podemos decir que es una oficina, porque a veces quedamos con la mentalidad de decir, no es que en las oficinas no hay riesgos y solo pasa ahí sentado. Es que ese es el riesgo. Las personas que pasan mucho tiempo, sedentarismo, ¿sí? Sentado, van a tener problemas cardiovasculares, ¿sí? Si no, pregúntenle a los doctores. Por eso es necesario que hayan, por ejemplo, las famosas pausas activas, que se levante, vaya por café, vaya a platicar, vaya al baño, lo que sea, pero manténgase en movimiento, no solo sentada las 8 horas o sentado las 8 horas de trabajo, ¿sí? Aquí lo que les comentaba de las protecciones, que hay protección personal, por ejemplo, este chaleco es una protección personal para él, pero la protección colectiva como lo que es esta baranda. Esta baranda ayuda en este ejemplo para definir lo que es la ruta donde tiene que andar la persona
porque aparte, en el otro lado, hay maquinaria que se está moviendo. Tenemos montacargas. Entonces, la baranda va a ayudar a que la persona no pase al otro lugar. La baranda va a ayudar para que la persona no se exponga en ese riesgo presente denominado montacarga. ¿Sí? Hay un montón de tipos de equipos de protección personal y son específicos a la parte del cuerpo que van a proteger, así como de qué lo van a proteger. Por ejemplo, cabeza, ¿sí? Voy a proteger la cabeza, pero ¿de qué? Si utilizas un casco, pues vas a proteger por algún golpe. Sí, hay un casco que es específico, por ejemplo, para hacer trabajos de esmerilado. Lo mismo pasa con los guantes que te protegen las manos. Sin embargo, ¿de qué? ¿Ok? No es el mismo el guante de un médico con el guante de un albañil, por ejemplo. Ahora, si yo le doy los guantes del albañil al médico, ¿usted cree que va a ponerle de una forma cómoda esa inyección? No lo va a poder hacer. Ahora, imagínese qué le va a pasar al albañil si anda el guante quirúrgico. No le va a proteger. Para el fin que está. Lo mismo pasa con el calzado y así todos los equipos. Hay un montón, repito, de riesgos presentes en los lugares de trabajo. Y es importante que nosotros conozcamos cómo mitigarlos, cómo bajar todos esos riesgos a través de la formación, a través de gestionar los recursos que se necesitan para que el trabajo sea oportuno, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y eso es lo que nosotros vemos a nivel de seguridad y salud ocupacional. ¿Ok? El objetivo, vuelvo a recalcarlo al inicio, el trabajador así como llega, debe llegar sano y salvo. ¿Verdad? Ese es el fin último que tiene seguridad y salud. No tengo más tiempo para poderles compartir más detalles. La verdad no pensé que iba a pasar tan rápido el tiempo, pero sí quiero revisar, creo que en el chat habían hecho algunas preguntitas. Vamos a ver. Cristian aquí nos compartió lo del reglamento. Teresa dice, este tipo de exigencia y este tipo de auditoría se le hace solo a la empresa privada o industrial, porque al área pública no. Tengo 15 años en empresa pública y nunca ha caído una auditoría de este tipo. Fíjense que el tema de las auditorías o de las inspecciones, por ejemplo, de la Secretaría de Trabajo, lo último en una conversación que tuve al respecto es que son pocos los inspectores que cuenta la Secretaría como tal. Entonces, no se tiene todavía muy bien potenciado como para poder realmente evaluar a todos, pero debe de ser para ambos, tanto público como privado. ¿Por qué razón? Porque ambos tienen trabajadores y el objetivo del reglamento y el objetivo de la ley es cuidar a los trabajadores. Entonces, no importa el rubro o no importa si es público o privado, debe de cumplirse como tal, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda o alguna interrogante o algo que quiera compartir para aprovechar estos últimos minutitos. Sé que me extendí un poco. ¿No? Adelante, Freddy. Puede activar su micrófono. Freddy. Ok. Ok, si no, pues lo puede colocar también en el chat. Bueno, sin más, chicos, siempre me gusta pues poder compartir un poco de lo que hago a nivel de prevencionista y para mí pues es un honor y es un placer poder apoyarles de esta forma a través de la formación. Siempre he creído de que si nosotros nos capacitamos y nos formamos,
pues podemos trabajar de una mejor manera, de una manera más excelente. Y ese es el fin que tiene el programa Lion Edu, por cierto. Ahorita me tocó vestirme de las 3 representaciones, tanto como empleado de Regal Spring Honduras, como también de Didasco, que está apoyando también al club con respecto al programa Lion Edu, ¿verdad? Entonces, sin más de mi parte, muchísimas gracias por su tiempo aquí compartido, ¿verdad? Dejo ahora a la compañera Belki para que pueda finalizar la jornada de hoy. Muchas gracias, compañero Ángel Blandín, por su valiosa participación y pues aprendimos mucho. Nos llevamos bastantes conocimientos nuevos, cosas que implementar y pues muchas gracias por compartir sus conocimientos y esperamos que todos, ¿verdad?, hemos aprendido algo nuevo y que implementemos, ¿verdad?, esos nuevos conocimientos. Sin más, agradecemos a todos por participar de estos espacios y les motivamos a continuar en los próximos talleres que tenemos programados en la jornada. También recuerden realizar correctamente su marcaje de asistencia para la elaboración de sus diplomas y para así poderles enviar a sus correos. Les deseamos una excelente tarde, muchos éxitos en su jornada de trabajo o estudios. Nos vemos en el próximo taller que será impartido de 6 a 7 de la noche. Y pues les motivamos, ¿verdad?, a seguir participando de este gran programa que es Lion Edu. Feliz tarde. Gracias, Feliz igual. tarde.